A partir grabando. Voy a parar el video para que podamos ver la presentación. Hoy día, como ustedes ya saben, parte el módulo 2 de la asignatura. Y en este módulo 2 lo que vamos a aprender es a programar utilizando el enfoque de diseño descendente, es decir, vamos a usar funciones para programar nuestras soluciones a los problemas planteados. Y además vamos a aprender una técnica que se conoce como recursividad, que permite en el fondo resolver problemas de una manera alternativa a la iteración. Entonces, esta primera sesión vamos a concentrarnos en funciones. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer qué es una función, conocer algunas funciones predefinidas en el lenguaje C, conocer también cómo se declaran las funciones, cómo se definen y cómo se llaman. Vamos a ilustrarlo a través de un ejemplo. Vamos a conocer también el concepto de variable local y variable global en C y el mecanismo de traspaso de parámetros que utiliza este lenguaje. Y también vamos a aprender el concepto de puntero en C. Entonces partimos con los contenidos, vamos a ver qué es una función, ejemplos de funciones predefinidas, prototipo de definiciones llamadas funciones, variables globales y locales, mecanismo para el traspaso de parámetros, punteros y funciones con argumentos escalares, por ahora, porque todavía no vemos estructura de datos. Entonces después vamos a ver cómo se usan las funciones cuando le traspaso estructuras de datos como argumentos. Vamos a partir repasando el concepto de función. ¿Qué es una función? Una función es una porción o un fragmento de código, en el fondo un conjunto de instrucciones que permite realizar una tarea específica. Y las funciones nos permiten modularizar nuestros programas y aplicar el enfoque de diseño descendente, que permite en el fondo resolver un problema desde lo general a lo particular. Las funciones en general toman valores que se llaman argumentos y retornan un valor de salida. También podrían haber funciones que no retornan valores de salida o que no toman argumentos como entrada. Sin embargo, los argumentos y los valores de retorno son opcionales, ¿no es cierto? Como acá se indica, y podrían no existir. Entonces vamos a ver algunas funciones predefinidas en C, que ya están programadas, que están incluidas en la biblioteca de C. Y una de esas funciones es la función abs, ¿no es cierto? Que es una función que recibe como argumento un valor entero y retorna como resultado un valor entero. Y calcula el valor absoluto de ese número que le traspasamos como argumento. Entonces ahí ya tenemos una función que tiene un argumento y que retorna un valor. También existe en C una función que se llama strlen o stringlen, que recibe como argumento un puntero a char, que en el fondo es una cadena de caracteres y retorna un dato de tipo 6t, que es el largo de esa cadena de caracteres, que la vamos a ver en el módulo 3, cuando veamos estructuras de datos en C. Tenemos otra función acá que ustedes han utilizado, la función POW, que es la abreviatura de Power, que recibe dos parámetros o dos argumentos de tipo double, x e y retorna un valor de tipo double, que es el resultado de elevar x a y. Tenemos también la función getChar, que algunos de ustedes la han usado, que no tiene argumento, y por eso acá se escribe la palabra void, porque no tiene argumento, y lo que hace es leer un carácter y retorna como resultado ese carácter leído como un dato de tipo entero. En el fondo lo que retorna es la posición de ese carácter en la tabla ASCII. También está la función rand, que no tiene argumento y que retorna un entero, que es un valor randómico entre 0 y randmax, que es una constante predefinida en C, que puede variar su valor dependiendo de cuál sea la plataforma que estamos utilizando. También existe la función exit, que permite finalizar la ejecución de un programa, y ahí lo que le traspasamos es el estado de finalización de ese programa, que es un entero, y no retorna nada. Lo que hace es recibir ese estado, que puede ser 1, puede ser 0. Si es 1 quiere decir que el programa está finalizando con algún error, y si es 0 que finalizó con éxito, y no retorna ningún valor, pero lo que hace es finalizar la ejecución del programa. Y hay otras funciones como string copy, que si se fijan acá tiene dos parámetros, una cadena de caracteres que es la cadena de destino y una cadena de caracteres que es la cadena fuente. Esa cadena fuente se copia en destino y lo que retorna es la cadena modificada. Estos son ejemplos de funciones que están predefinidas en C, así como hay estas 7 funciones, hay muchas más que están distribuidas en los distintos módulos que tiene C dentro de su biblioteca.
y que nosotros algunas de estas las hemos estado utilizando y otras las vamos a aprender a utilizar en módulos posteriores. Entonces, vamos a ver funciones en C. La idea es que además de usar estas funciones predefinidas en el lenguaje, nosotros podamos programar nuestras propias funciones. Y para programar nuestras propias funciones, lo que vamos a tener que hacer es, en primer lugar, declarar la función o prototiparla, ¿ya? Construir el prototipo de la función, que ahí les voy a explicar lo que significa. Después definir la función, que significa en el fondo programar la función con todas las instrucciones que debe contener, y la llamada a la función, porque esas funciones que yo prototipé y definí tienen que ser utilizadas, entonces tenemos que llamarlas, y les voy a explicar ahí cómo es que vamos a llamar a esas funciones en C, que programemos. Entonces vamos a ver el prototipado, la definición y la llamada a la función a través de un problema ilustrativo, que es el cálculo del factorial, que es un problema que ustedes saben resolver sin funciones y ahora lo vamos a hacer con funciones. En C no existen los procedimientos, existen las funciones solamente, y las funciones reciben un argumento, o dos o tres, o los que sean, y retornan un valor, o también podrían no recibir argumento y retornar un valor, o recibir argumento y no retornar nada, o no recibir argumento y no retornar nada. En el caso de que la función no retorne nada, sea una función void, sería como equivalente a programar un procedimiento en Pascal. Entonces acá me piden que escriba un programa en C que lea un valor entero mayor o igual a 0, calcule y muestre por pantalla su factorial. El programa debe incluir una función propia que calcule el factorial y lo retorne. Entonces, en base a este ejemplo vamos a ver cómo primero se prototipa una función. Nosotros acá tenemos que prototipar la función factorial. Entonces, para prototipar la función, para declararla, en el fondo tenemos que saber dónde lo hacemos. Entonces, cuando yo quiera prototipar una función en C, la vamos a declarar como global, para que en el fondo esa función pueda ser llamada desde cualquier otra función que incluya mi programa. Y esto se hace después de las directivas al preprocesador, después de las directivas gato include, gato define, y antes de la función principal, antes de la función main. Entonces, al prototipar una función, lo que vamos a especificar es cuál es el tipo de dato que retorna la función, cuál es su nombre, cuál es la lista de parámetros formales que recibe, que los vamos a encerrar entre paréntesis, y si hay más de un parámetro formal, los vamos a separar por comas. Y el prototipo de la función siempre termina con un punto y coma. Vamos a ver el prototipado de la función factorial. Entonces acá, si se fijan, este prototipado se hace después de las directivas del compilador, y primero especificamos el tipo de dato que retorna la función, el nombre que le vamos a dar a la función, y entre paréntesis la lista de parámetros formales que recibe la función. En este caso, esta función recibe un parámetro de tipo entero, hace el cálculo del factorial y retorna un valor de tipo double. Y termina el prototipado con un punto y coma. Acá, cuando yo prototipo una función, no es necesario que yo especifique los nombres de los parámetros, ¿ya? Pero si ustedes quieren, pueden ponerle nombre a los parámetros en el prototipado para mejorar la comprensión del código. Una vez que yo prototipo la función, la tengo que definir, es decir, tengo que decir cuáles son las instrucciones que se van a ejecutar cuando esa función, ¿no es cierto?, se active. Entonces, para definir una función, tengo que hacerlo después de la función main. A continuación de la función main voy a definir todas mis funciones. Y para definirlas tengo que especificar la cabecera de la función, que debe ser igual al prototipo, pero sin el punto y coma. Luego tengo que incluir el cuerpo de la función, donde ahí yo voy a hacer declaraciones de variables locales a la función y las instrucciones que yo quiero que se ejecuten. Y el cuerpo de la función va a ir encerrado entre llaves. Y para retornar un valor desde la función vamos a utilizar la sentencia return o retornar, que permite que yo retorne un valor desde la función al punto de llamada de la función. Entonces, en el caso de la función factorial, acá yo tengo el prototipo, tengo la función main donde yo voy a llamar a esta función, y acá tengo la definición de la función. Acá tengo la cabecera, que es igual que el prototipado, especifico qué tipo de dato retorna la función, cuál es su nombre, y acá la lista de parámetros formales, pero aquí sí tengo que poner el tipo y el nombre del parámetro. Entonces, una vez que tengo la cabecera, abro llaves y cierro llaves y incluyo dentro de la función todas las instrucciones que yo quiero que se ejecuten.
Entonces, en este caso no hay variables locales a la función todavía definida en la primera línea. Lo que tenemos es un if. Si el número es 0 o el número es 1, vamos a retornar 1, porque eso significa que no hay que hacer ningún cálculo para calcular el factorial de 0 y de 1. Y si esto no se cumple, vamos a ejecutar la siguiente instrucción, y aquí sí estamos declarando variables locales. Tenemos la variable local resultado, que es de tipo double, que le asignamos 1, donde vamos a acumular este producto, esta productoria de todos los números entre 2 y el número que queremos calcular el factorial. Entonces tenemos un ciclo for, vamos a tener una variable local al ciclo for, que es i, y esa variable toma valores desde 2 y mientras i sea menor o igual que el número, en cada iteración le aumentamos en una unidad y acumulamos en resultado su valor anterior multiplicado por el valor de i. Cuando termine este ciclo for, estamos en condiciones de retornar ya el resultado de la función factorial, que es de tipo double, que es este resultado que está acá de tipo double, y usamos la sentencia retornar. Entonces vamos a poner retornar resultado. Cuando esta función es llamada, se van a ejecutar todas estas instrucciones, ¿no es cierto? Y cuando la función ejecuta la sentencia retornar, ocurren dos cosas. Retorna un resultado y termina la ejecución de la función. Finaliza. Entonces, por ejemplo, si el número ingresado era 0 o 1, voy a evaluar esta condición, se va a cumplir, voy a retornar un 1, retorno ese 1 y finaliza la ejecución de la función. Ahora, si el número era mayor a 1, entonces se va a ejecutar esta línea, esta línea, esta línea todas las veces que corresponda, y luego vamos a retornar el resultado, y aquí recién va a terminar la ejecución de esa función. Y por último, una vez que ya prototipamos y definimos la función, tenemos que llamarla. Para llamar a una función tenemos que llamarla desde el cuerpo de cualquier otra función, y a eso le vamos a denominar punto de llamada. Entonces, para llamar a una función vamos a decir cuál es el nombre de la función, la lista de argumentos, encerrado entre paréntesis, los valores que le queremos traspasar, y si hay más de un argumento, los vamos a separar por coma. Aquí ya está el programa completo. Tengo la biblioteca que voy a incluir. En este caso tengo el prototipo de la función factorial, que retorna un double, se llama factorial y recibe un entero. Tengo la función main, que es la función que va a llamar a la función factorial. Acá tengo la entrada, leo un número, lo escaneo, y luego imprimo que el factorial de ese número, ¿no es cierto?, es un valor de tipo double con 2 decimales. Y aquí lo que hago es llamar a la función. Aquí está la llamada. Aquí estoy llamando a la función. Esa es la llamada. ¿Ya? Entonces, cuando yo llamo a la función, dependiendo del número que me ingresó el usuario, ese número se va a copiar en este parámetro. Este es el parámetro real y este es el parámetro formal. Entonces, con ese número copiado voy a evaluar si igual a 0 o 1, retorno 1, y si no, hago el cálculo del factorial y retorno el resultado. Lo vamos a ver en RecTester. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a prototipar la función. Vamos a decir que la función retorna un double y que recibe un valor entero. Terminamos con un punto y coma el prototipo de la función. Luego la vamos a definir. Vamos a poner acá double factorial, recibe un entero, le damos un nombre al parámetro. En este caso le vamos a llamar número. Ponemos las llaves y programamos la función. Entonces, teníamos una pregunta inicial, si el número es igual a 0 o si el número es igual a 1, entonces finalizamos la ejecución de la función retornando un 1. Si no, vamos a definir la variable resultado, que la inicializamos en 1 porque vamos a acumular un producto, y ponemos nuestro for con una variable local i que toma valores desde 2 y mientras i sea menor o igual que este número. Y aumentamos en cada iteración el i en una unidad. Entonces aquí vamos a acumular en resultado su valor anterior multiplicado por el valor de i. Y cuando termine el for, vamos a retornar el resultado. Y ahí tenemos ya la función definida. Y acá vamos a llamar a la función, entonces vamos a tener nuestro dato de entrada,
Supongamos que nuestro dato de entrada es num. Vamos a leer ese dato de entrada, que es un entero. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí me equivoqué en escribir scanf, ahí. Vamos a mostrar la salida. Y vamos a imprimir que el factorial de porcentaje de es porcentaje LF.2 y reemplazamos los especificadores de formato por las variables, ¿no es cierto?, que queremos imprimir en la salida. En este caso queremos imprimir el número ingresado y luego acá queremos imprimir lo que retorna la función factorial al traspasarle ese número que me ingresaron. Y ahí ya tenemos nuestra función completa. Aquí tenemos el prototipo, tenemos la llamada y tenemos la definición. Entonces voy a poner acá un valor, por ejemplo el 5. Vamos a ver si esto está bien escrito. Si está bien escrito se va a traducir, se va a ejecutar. Y en este caso el factorial de 5 es 120. Entonces leí el valor 5 y puse el valor. El factorial de 5 se llama la función se ejecuta, recibe el número 5, como no está dentro de estas condiciones, a resultado se le asigna 1, esto se itera desde 2 hasta 5 y se multiplica el resultado por 2, por 3, por 4 y por 5, se retorna y se imprime, tal como aparece acá, con 2 dígitos. Una pregunta. Dime. Uno puede poner el printf dentro de la función que uno crea, ¿cierto? También puede hacerlo, pero la idea en el fondo es que la función realice una tarea específica y en este caso lo que yo quiero que la función haga es que retorne el factorial, no que lo imprima, solamente que lo calcule. Porque ya si tú haces un printf dentro de la función ya no solo calcula el factorial, sino que además lo imprime. Entonces una función en el fondo que difiere de esta que yo programé porque esta solo calcula y yo imprimo en el main. Pero también podría ser que la función calcule e imprima. Y ahí no tendrías que hacer un return. En este caso tendrías que Y imprimir uno y ahí, acá tendrías que y ahí imprimir ¿qué tipo de dato hay que poner que retorna. como el dato de salida? Claro que Ahí retorna. debería ser un void. Ahí debería ser Ah, un ya. void. Ahora, el prototipado de las funciones no es obligatorio, ¿ya? Es una buena práctica prototipar y después definir, pero también uno podría no prototipar y la definición en ese caso, en vez de ir después del main, va antes del main, va ahí, ¿ya? Pero si yo las defino antes del main, me tengo que preocupar de que estén en orden, es decir, si una función A llama a una función B, la función B debe ir definida antes que la función A. Entonces, para evitarme esto de estarme preocupando del orden, conviene prototipar, porque ahí puedes prototipar en cualquier orden y después definir en cualquier orden, ¿ya? Pero esto también funcionaría. O sea, si yo ejecuto esto, igual va a calcular el valor del factorial. La única diferencia es que no prototipe. Ahora, si yo quisiera que esta función imprimiera el resultado, debería decir que es de tipo void, porque en vez de retornar el valor, lo que vamos a hacer acá es imprimir esto que está acá, lo vamos a imprimir acá. Vamos a imprimir acá. Vamos a imprimir el factorial de porcentaje de es 1, en este caso, y ahí no sacamos esta llamada, ¿no es cierto? Y acá, en vez de retornar el resultado, vamos a imprimir que el factorial de porcentaje de es porcentaje.2LF y vamos a poner acá resultado. Entonces, en ese caso, cuando yo llame a la función, la debería llamar así nomás, factorial de num. La llamo como si fuera un procedimiento. ¿Por qué? Porque va a calcular y va a imprimir. Entonces, en ese caso, si aquí vamos a poner el factorial de porcentaje de es número, tengo que cambiar aquí el nombre de la variable porque tiene que ser el mismo que uso localmente, y acá igual. Aquí, ojo, porque tengo que usar la misma variable local, no puedo usar una variable que es local a main. Entonces, ahí sí vemos que estoy definiendo una función que ya no retorna un valor, sino que calcula un valor y lo imprime.
Ya voy a mirar el chat. Profe, eso mismo, preguntaron algo por chat. Sí. ¿Hay alguna manera de ver el código y las funciones que vienen en la biblioteca? No, ese código está oculto. Tú puedes entrar a la biblioteca, tú puedes entrar a la carpeta include y ver las funciones, y lo que vas a ver son los prototipos de las funciones, no el código. El código está oculto en otro archivo. Entonces lo que tú vas a ver ahí son solamente prototipos, ¿ya? ¿Y no te funciona este programa? Si quieres puedes compartir tu pantalla para que veamos qué pasó. Ahí yo te voy a dejar compartir. Ahora puedes compartir tu pantalla, Víctor. Ah, no te funciona el micrófono. Ya pensé que no te funcionaba el ejercicio. Ok, ya, entendí todo mal. Una pregunta, ¿se puede, o sea, poner como un número random? ¿Sí? ¿Sí? En vez de leer datos, generar números Y co- randómicos. Sí se puede. Hay, claro, ¿y cómo se podría hacer? hay dos funciones que permiten en el fondo trabajar con números randómicos. Una es la función sran y la otra es la función ran. Entonces, mira, te voy a mostrar acá para que veas algún ejemplo. A ver, vamos a ver este sitio. ¿Ya? Aquí está la función sran, acá la están usando. Aquí hay un ejemplo. Y para usar la función sran, tienes que incluir la biblioteca time.h y la standardlib.h. Entonces lo que hace acá el programa es primero hacer una llamada a sran que genera como una semilla, un número inicial. Y para que se genere esa semilla tienes que llamar a la función time y traspasarle un valor. Acá le están traspasando un puntero, pero en realidad tú puedes traspasarle eh, un valor, null. Puedes poner time entre paréntesis null. Y luego acá, con la función run, lo que se está haciendo es generar a partir de esa semilla números aleatorios. Acá lo que hacen es generar números aleatorios, ¿no es cierto?, que van a ir en un determinado intervalo, pero al aplicarle el módulo 50, esos números aleatorios van a generar solamente valores entre 0 y 49 en realidad, porque aquí dice 0 a 50, pero son de 0 a 49. Entonces, por ejemplo, yo podría, aquí en vez de leer un dato de entrada, tendría que incluir, ¿no es cierto?, las bibliotecas estas que yo les mencionaba, la standardlib y la time.h. Y aquí primero activamos el generador de número aleatorio. Acá se puede hacer de esta forma. Se puede activar de esta manera. Voy a ejecutarlo para que vean que en el fondo, aquí cuando yo digo que voy a usar el null, bueno, aquí me reclama porque el número no está declarado. Voy a poner esto en comentarios por mientras. Para poder usar num, tengo que incluir la biblioteca standardlib. Entonces ahí, si te fijas, el programa no está haciendo nada. Solamente inicialicé el generador de número aleatorio. Entonces ahora lo que hago es asignarle a número, que va a ser un entero, el valor que me retorne run, porque ya se inicializó el generador de número aleatorio, y ahora esto me va a generar un número randómico. Entonces vamos a llamar a factorial de num y vamos a ver qué número aleatorio se generó. Entonces cuando yo lo ejecute, dice el factorial de ese valor es infinito porque generó un valor muy grande. Entonces, si yo quiero acotar los números randómicos que se generan, que van a estar entre 1 y el máximo número que permite el lenguaje C de tipo entero, yo puedo poner un módulo. Si yo pongo módulo 10, se van a generar solamente números aleatorios entre 0 y 9, porque al dividir un número por 10 siempre me va a dar como resto un valor de 0 a 9. Entonces aquí se generó el 3, por ejemplo. Si yo quiero volver a ejecutarlo, te fijas que siempre se está generando el 3, porque finalmente, si yo quiero que esto vaya cambiando, tendría que poner esto en un ciclo para que en el fondo en cada iteración se puedan ir generando números aleatorios diferentes, porque si no voy a quedarme siempre con el mismo número
original. Entonces aquí esto lo tendría que poner Ah, pero entonces uno pone como, por uno ejemplo, pone el podría RAM, poner uno. el, el mod y el número límite para el número generado. Lo que pasa es que aquí tú puedes ir adecuando el número, lo puedes ir como dejando en un intervalo. Yo al ponerle módulo 10 lo que estoy diciendo es que cualquiera sea el número que generó RAM, al dividirlo por 10 me va a dar un valor entre 0 y 9 y con eso lo acoto. Pero también podría usar cualquier número randómico de los que genere RAM. Aquí, por ejemplo, yo me dice ese RAM, en este caso, esto lo que me está reclamando en el fondo es que yo no estoy guardando el valor retornado porque no es necesario, pero este es el error que nos interesa. Dice RAM módulo 10 y acá me dice que el factorial de num no está declarado porque eso había quedado como, esto quedó como declarado dentro de la función, entonces aquí lo que tengo que hacer es declarar el número fuera de la función para que ese número, lo voy a después aquí imprimir el factorial, y aquí vamos a tener que agregar llaves porque ahora son 2 instrucciones las que vamos a ejecutar, no es solo una, son 2. Entonces vamos a ir ejecutándolo y ahí me muestran los factoriales que generó. Yo aquí voy a poner un salto de línea para que se pueda ver con más claridad. Entonces aquí te fijas que va generando números aleatorios, pero en el intervalo de 0 a 9, y va mostrando sus factoriales. Entonces, se pueden repetir obviamente los números aleatorios que genera, porque esto es aleatorio. Ahora, si yo no le pusiera módulo 10, por ejemplo, le pusiera módulo 100, amplío como la cantidad de valores que puede generar aleatoriamente. Ahí me pone el factorial de 83, el de 86, el de 77, en fin. Y me dan valores muy grandes del factorial. Pero así se usa el Profe, la RAM. biblioteca TimeMatch era para eso, ¿cierto? Para el run, o para el run. Tienes que incluir standard leaf y el time.h, porque aquí en el fondo yo lo que tengo que hacer es llamar a la función time, traspasarle null para que se inicialice el generador de números aleatorios, y ahí sí me va a funcionar. Si yo le pongo solamente null, siempre me va a generar el mismo número, como les mostraba antes. Mira, voy a borrar esto. Aquí vamos a llamar al factorial de num. Entonces ahora lo vamos a ejecutar. Aquí de nuevo me quedo sin declarar porque borré una línea donde estaba declarado. Y acá me dice que me falta el punto y coma, y ahí sí. Entonces me dice el factorial de 72 es tanto, después vuelvo a ejecutar y va cambiando el valor del factorial. Ahí va cambiando el factorial de 10, el factorial de Eso pasa 94. porque puso el time. Claro, porque si yo pongo solamente null, por ejemplo, si yo pongo null, siempre va a generar el mismo número. Siempre va a generar el mismo número. Para que genere distintos números, yo llamo a la función time y le traspaso el null. Y eso hace una llamada al sistema operativo y obtiene un número desde el reloj interno de la máquina, y por lo tanto la semilla con que yo estoy inicializando el generador de número aleatorio va a ir cambiando en cada ejecución. Y por eso va generando después el RAM números diferentes. ¿Ya? Entonces por eso cuando yo llamo a time, va cambiando la semilla y va cambiando por lo tanto el número aleatorio generado. Profe, ¿y los números que van en el double de cuántos bytes son? Los del double son 8 bytes. Son Ah, 8. Entonces, por ejemplo, acá hay que tener ojo porque esto, claro, va a funcionar porque yo voy a generar valores entre 0 y 99, pero si yo llamo solamente a RAM, acá debería usar, no sé, pues un valor de tipo long, probablemente un long, para que esto funcione correctamente, porque va a generar números más grandes. Ahora, igual no podéis calcular el factorial de un número tan grande. Por eso me parece que es infinito, porque no es capaz de almacenar ese resultado en los tipos de datos que tiene el lenguaje.
O sea, el tipo más grande es un double y no es capaz de almacenar el factorial de este número en ese double. No tiene bits suficiente. Por eso me parece que es infinito. Entonces, por eso yo siempre Y tengo si que... uno, y si uno pusiera el resultado como un SciNet long, ahí cabrían más, po. Claro, podría ser eventualmente, pero igual va a tener un límite. O sea, el factorial de Claro, este número es imposible que la máquina lo pueda computar. Salvo que esté trabajando con un lenguaje que tenga tipos de datos que tenga más de 8 bytes. Que tengan, no sé, 10, 12, 20 bytes. ¿No? Este lenguaje, el tipo double maneja como un cierto intervalo de valores nomás, ¿ya? Entonces, bueno, eso es para generar números aleatorios, pero también es una función predefinida. Ahí aparecen las funciones rand, la función time y la función run. Este es para generar la semilla, la base para obtener estos números aleatorios que vamos a generar con run. Esto lo que hace es hacer una llamada al sistema para que me entregue un valor que se obtiene del reloj interno de la máquina, que es un número entero, y ese número en el fondo va a ser la semilla con la cual run va a ir generando los números aleatorios específicos. ¿Ya? Vamos a volver Profe, entonces, dime. ¿el null solo tiene como función de activar el rand? Lo que O... pasa es que null es un valor en C, que nos estamos adelantando un poco, porque null es un valor que almacena la dirección 0, que es una dirección nula, que no existe. Cuando yo en el fondo trabajo con la memoria RAM del computador, las celdas de memoria parten desde la dirección 1 en adelante. La dirección 0 es una dirección que no existe, por lo tanto se define como una dirección nula. Y null es un valor que se le asignan a los punteros. Cuando veamos punteros van a ver que los punteros permiten almacenar direcciones de memoria, direcciones válidas, pero una dirección nula sería una dirección que no existe y para eso está el null. Entonces no estamos adelantando, pero null almacena el valor 0 que corresponde a la dirección 0, que es una dirección que no existe. Entonces esta función time lo que hace es tomar este puntero nulo para obtener a través de este puntero nulo este valor que está almacenado en el reloj interno de la máquina. Pero para entender eso tenemos que ver otros conceptos que los vamos a empezar a estudiar ahora. Hoy día vamos a ver punteros. Entonces, continuando con la clase, vamos a ver ahora las variables globales y locales. Las variables globales son todas aquellas que yo declaro en un programa en C fuera de toda función. Es decir, si yo declaro, por ejemplo, variables en esta zona, entre la declaración de directivas al compilador y la función main, todo lo que está acá es global. Por ejemplo, esta función factorial es global. Y si yo declaro una variable acá, por ejemplo, x, esa variable sería global y la podríamos usar en cualquier función. Pero en este curso nosotros no vamos a usar variables globales porque no es una buena práctica. Una buena práctica es que yo a través del traspaso de parámetros permita que una función se comunique con otra. Entonces nosotros no vamos a usar variables globales. Por ejemplo, acá yo tengo este programa del cálculo del factorial y aquí yo declaré número como una variable global y después acá en main leí un valor en esa variable global y trabajé con esa variable global para llamar a factorial. Pero no es la idea esta, la idea es que trabajemos con variables locales a las funciones. Porque si yo empiezo a trabajar con variables globales, después es muy difícil detectar errores. Y los errores se propagan con mayor facilidad a través de todas las funciones. Cuando hay una variable que es errónea o corrupta, en el fondo eso se puede propagar a todas las funciones en las que yo use esa variable y ahí pierdo un poco el control para encontrar errores. En cambio, si yo sé qué variables locales pertenecen a cada función y veo que hay errores en esas variables, yo voy a saber a qué funciones afecta ese dato erróneo. Entonces vamos a trabajar nosotros básicamente con variables locales que son las que declaramos dentro de una función específica. Los parámetros formales dentro de la función también son consideradas variables locales y solo pueden ser usadas las variables locales dentro de la función en la que fueron declaradas.
Entonces, cuando la función termina de ejecutarse, las variables locales tenemos que considerar que son inaccesibles. Por ejemplo, si yo voy a poner acá un programa, supongamos que yo quiero, tengo mi función principal, y en esta función principal yo tengo una variable local, local main. Entonces, a esa variable local main yo le voy a asignar un valor 10 y acá lo voy a imprimir. Voy a imprimir el valor. Aquí vamos a poner local main. Y vamos a retornar 0. Esta variable es local a la función main y yo la puedo usar dentro de la función main, pero no la puedo usar en otra función. Por ejemplo, si yo tuviera otra función que se llamara, no sé, int doble, y supongamos que recibe un entero y retorna el doble de ese entero. Entonces aquí yo la voy a prototipar doble. Y acá yo pongo int número. Yo aquí, por ejemplo, no podría hacer esto. Yo no podría retornar local main. Porque local main no es local a doble. Debería retornar algo relacionado con número. Entonces, supongamos que yo llamo a la función double. Voy a hacer un printf acá y voy a poner doble de porcentaje de, coma, y acá voy a poner local main, coma, doble de local main. Supongamos que yo llamo a doble con local main, no porque la llamo con local main, yo puedo aquí decir retorne 2 por local main. Esto va a estar incorrecto. Me va a reclamar. Me va a decir que esta variable no es local a doble. No la puedo usar acá, porque es local a main. Entonces, la que yo sí puedo usar es número, porque local main, al ser llamado a la función doble, local main se va a copiar el número. Entonces yo voy a poder retornar número por 2. Ahí sí estaría correcto y podría ver, ¿no es cierto?, que el doble de 10 en este caso es 10. Aquí yo estoy imprimiendo el valor de local main. Ahí, y luego doble de 10, 20. Entonces, la variable, además, local a la función, después de que se termina de ejecutar la función es inaccesible. ¿Qué significa eso? Que si yo llamo a doble, esta función tiene como variable local este parámetro número y es completamente vigente mientras se ejecute esta función, pero cuando terminó de ejecutarse yo no puedo, por ejemplo, acá imprimir, voy a poner acá un salto de línea para que no se me peguen los mensajes, no podría poner acá porcentaje de, cuánto vale número. No puedo. Me va a reclamar porque número no está declarado dentro de la función main. Incluso si lo declarara, este número es local a main y no es el mismo número que es local a doble. Entonces, por ejemplo, si yo ejecutara esto, fíjense que local main vale 10, después yo digo el doble de 10 es 20, y después cuando muestro número, acá, me imprime 0, no me va a imprimir el valor que tenía acá en la función doble, que era 10. Porque son, a pesar de llamarse igual, son independientes, porque esta variable pertenece a la función main y esta variable pertenece a la función doble. Y cuando yo imprimo dentro de main la variable número, estoy imprimiendo su variable local. Si esto, por ejemplo, valiera 5, acá se imprimiría el valor 5. Y no se va a imprimir el valor 10. Si yo imprimiera también acá el número, aquí vamos a poner también un salto de línea, si yo lo imprimo localmente, claro, va a aparecer acá el primer print local main que vale 10. Después cuando llamo a la función doble se va a imprimir el número que vale 10. Cuando se termina de ejecutar esta función, acá se va a imprimir el doble de 10, 20, y luego voy a imprimir número, pero voy a imprimir el número local. Entonces eso hay que tenerlo claro, el ámbito de acción de las variables. Si son locales, solamente Igual pueden uno ser usadas dentro de puede, la función. igual uno puede igualar una variable al resultado que da una función. O Sí, sea, por ejemplo, también. si hubiera puesto dentro del main número igual a
doble local main, ahí hubiera adquirido el número Claro, pero ahí de hubiera número obtenido el local a resultado. doble. Claro, en el fondo, por ejemplo, aquí yo voy a borrar este printf. Supongamos que yo quiero obtener el resultado acá. Entonces le puedo asignar doble local main, como dices tú. Porque retornan valores que pueden ser almacenados en variable, entonces acá en vez de hacer la llamada, puedo imprimir lo que almacené en resultado. Sí. También se puede hacer. Siempre y cuando la función retorna un valor, porque si una función void, no, no tiene sentido porque una función procedural no retorna un valor, no puedo almacenar nada en una variable. Entonces, por eso los conceptos de local, global o parámetro, argumento, parámetro formal, parámetro real tienen que estar claros desde el curso previo, porque ahora yo asumo que ustedes todo eso lo entienden y lo pueden inferir. Entonces, aquí, Profe, otra consulta, igual una variable global, no es necesario, o sea, ¿no sirve ponerlo como define o tiene que ser necesariamente así es que con el cuando, especificador de formato cuando- y el... lo que pasa es que cuando tú defines una variable con gato define, en realidad lo que estás haciendo es definir una constante simbólica. El gato define permite definir una constante simbólica que el preprocesador reemplaza en todo tu código cada vez que la encuentra por un valor concreto. Entonces no es lo mismo que definir variables globales el gato define. El gato define permite definir variables simbólicas, o sea, constantes simbólicas, y la declaración de variables globales es declarar variables que después yo les puedo asignar valores que pueden cambiar. ¿Ya? Entonces, el hecho de que sea una variable global, ¿Global? o sea, se le puede cambiar el valor de la variable global dentro de una función Claro, y luego al ser llamada dentro de otra función ocupa el valor cambiado. claro. Esa es la gracia de usar variables globales, que yo en el fondo puedo en esa variable usarla en cualquier función e imprimir su contenido en cualquier función, que es lo que no podemos hacer cuando usamos variables locales. Pero no es una buena práctica, porque lo que te decía era que al tener como la facilidad de usar esa variable en cualquier función, si esa variable tiene un cálculo, un resultado erróneo, yo voy a propagar ese error a otras funciones y voy a perder un poco el control, porque a lo mejor cuando quiera revisar mi programa no me voy a acordar en todas las partes que yo hice referencia a esa variable global. En cambio, si yo uso variables locales y traspaso parámetros, voy a tener más claro a dónde yo propagué el error, dónde yo envié ese dato, desde dónde recibí ese dato. Tengo como más control. Por eso no se estila programar usando variables globales. El uso de Y si variables globales uno, es como un recurso y último si, cuando uno no sabe hacer bien traspaso de parámetros. y Dime. si a uno le cambia dentro de una función el valor a la variable global, ¿se la cambia a todas las funciones siguientes o No, dentro porque solo de esa función? no, porque las funciones tienen una vida corta. Las funciones son llamadas, se ejecutan y terminan y se salen de la memoria, se sacan, se eliminan de la memoria. Entonces, si tú, por ejemplo, a una variable global le asignaste un valor en alguna función y después esa función se terminó de ejecutar, esa variable global va a permanecer con ese valor, pero en otras funciones donde la uses, ese último valor, claro, se va a ver reflejado. Pero no es que, a ver, te voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que yo tengo acá una función 1, ¿ya? Y esa función 1 no recibe nada. Vamos a hacer que sea una función que no retorna nada también. Esa va a ser una función 1. Y voy a tener una función 2 y una función 3. Aquí tengo 3 funciones. La función principal, que siempre tiene que ir porque es obligatoria. Aquí vamos a poner retornar 0, que idealmente tiene que ir. Y acá voy a definir una variable global. Una variable x que vale 10 inicialmente. Entonces, supongamos que aquí yo voy a imprimir el valor de x. Imprimir el valor de x. Vamos a poner acá un salto de línea. Entonces aquí yo voy a poner x en main. ¿Ya?
Entonces ahora voy a definir estas funciones y en estas funciones yo voy a modificar el valor de x. Pongamos que en esta función yo lo que hago es a x asignarle 1, en esta función a x le asigno 2, ahí yo me estoy refiriendo al x global, porque no hay un x local. Cuando hay un x local, prima el local, pero acá no hay un x local, entonces lo que prima es el global. Y aquí a x le asigno 3. Supongamos que tengo esa función. Entonces aquí cuando yo llamo a la función 1 y imprimo el valor de x, ahí, se va a modificar. X vale 10, después de llamar a la función 1 vale 1. Pero si yo llamo a la función 2, el x va a cambiar. Vale 10, después vale 1, después vale 2. Y si llamo a la función 3, va a volver a cambiar. Entonces ahí te fijas que el x va cambiando porque es global, en el fondo es una variable que es visible para todas las funciones. Y las variables globales, por eso después en la próxima clase vamos a ver segmentación de memoria, las variables globales se almacenan en una zona de memoria independiente a las variables locales. Las variables locales de las funciones se almacenan en el stack y las variables globales se almacenan en una zona de variables globales. Entonces, como está almacenado en la zona de variables globales, esas variables tienen vigencia durante toda la ejecución del programa. En cambio, las variables locales van a tener vigencia solamente dentro de las funciones. Ahora, si yo acá, por ejemplo, declaro x como local y a x le asigno 1, lo que se va a modificar es el x local. Aquí, por ejemplo, si yo pusiera int x le asigno 2, int x le asigno 3, ya no va a pasar lo mismo, que se va a modificar. Te fijas que siempre el x vale 10, porque en las funciones lo que yo usé fue una variable global que se llama, perdón, local que se llama igual que la global. Pero yo Ya modifiqué, entonces si es que uno no inicializa una variable local, lo que está haciendo es cambiarle el valor a la global. claro. Si es que yo no la declaro como local, le cambio el valor a la global. En cambio, si yo la declaro como local, le cambio el valor a la local, porque tiene prioridad lo local. Pero si no existiera lo local, entonces asume que es global. ¿Ya? Entonces, por eso te decía que uno puede propagar errores cuando uno programa usando variables globales. Porque si yo empiezo a cambiarle a esa variable el valor en algunas funciones, después para poder determinar en qué función fue donde yo le cambié el valor, me va a costar más si es que tengo, no sé, 100 funciones. Tendría que revisarlas todas para ver dónde cambié el valor, dónde cometí el error. Y por eso es mejor usar solamente variables locales. Aquí esta variable es local a main, entonces yo leo sobre esa variable y después muestro el factorial de esa variable. En cambio, esta variable número es local a factorial. Y lo que le pasa a esa variable acá, ¿no es cierto? Lo que le pasa a esa variable acá yo no la modifico, pero si la modificara solamente la afectaría localmente. Acá lo que yo hago es retornar un resultado que va a ser reemplazado ahí. Y uso esa variable número como una copia de este número, pero este es número local a main y este es número local a factorial. Y acá lo que yo hago es traspasar una copia, que es lo que vamos a ver cuando veamos traspaso de parámetros hoy día. Bueno, ahora justo teníamos que ver traspaso de parámetros. Como ustedes saben en Pascal, los que vieron Pascal, porque los que vieron PCI no sé si alcanzaron a ver funciones y procedimientos, o subrutinas se llaman, o subprocesos, no sé cómo se lo habrán enseñado. En Pascal por lo menos hay dos tipos de traspaso de parámetros. Uno es por valor y el otro es por referencia. En C no existe el traspaso por valor y por referencia. Acá en C todos los traspasos son por valor, todos. Lo que sí ocurre en C es que si yo quiero modificar el valor de un argumento, traspasar una función para simular el traspaso por referencia, tengo que utilizar punteros.
Entonces, en C, en principio, todos los traspasos son por valor, y si yo quiero que una variable entre a una función y salga modificada desde la función, tengo que usar punteros. O sea, ahí cambia un poco la cosa. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo del traspaso por valor. Tengo la función factorial, acá yo la llamo, como les decía antes, yo le traspaso este número que leí lo traspaso y lo copio acá. Lo que yo tengo acá es una copia del número, y yo trabajo con la copia del número. Trabajo con la copia, ¿ya? Entonces, si eventualmente dentro de esta función yo hubiera modificado la copia del número, eso no va a afectar a número, porque son independientes. Entonces, si yo sí quiero modificar un valor en una función, tengo que trabajar obligatoriamente con punteros. Y un puntero es un tipo de dato que permite almacenar la dirección de memoria de una variable que almacena un dato de un cierto tipo. Los punteros en C hay que declararlo, y se declaran de la siguiente forma. Ponemos el tipo de dato al que queremos que apunte y ponemos un asterisco y el nombre del puntero. Y con eso declaramos un puntero a ese tipo de dato. ¿Qué significa un puntero a ese tipo de dato? Significa que esa variable va a poder guardar la dirección de memoria donde hay un dato de ese tipo. Si yo, por ejemplo, declaro un puntero a entero, de esta forma, esta variable va a poder guardar la dirección de memoria donde hay un entero. Si yo declaro un puntero a float, esta variable va a poder guardar la dirección de memoria donde hay un float. Si declaro un puntero a char, esta variable va a poder guardar la dirección de memoria donde hay un carácter. Y en este caso, puntero a double no es un puntero porque no puse el asterisco. O sea, esta es una variable que, a pesar de que se llame puntero, guarda un dato de tipo double. No es un puntero a double. Lo mismo pasa acá. Si yo pongo puntero a ULL, unsigned long long, esto no es un puntero. Esto es una variable que guarda un entero largo sin signo, pero no es un puntero. Lo que diferencia a un puntero de algo que no es un puntero es el asterisco. Esto guarda un valor de tipo double, en cambio un puntero podría guardar la dirección donde hay un double. Y hay dos operadores que están asociados a puntero, que son el operador ampersand, que es el operador de referencia o dirección, que ya lo usamos en el scanf, o en el scanf, y el operador asterisco, que es de desreferencia o indirección. Entonces vamos a estudiar cada uno de ellos. El operador ampersand, o de referencia, permite obtener la dirección de memoria de una variable, de un operando que es una variable. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una variable que vale 5. Esta variable memoria, ¿no es cierto?, ocupa una cantidad de bytes y permite guardar un valor 5. Y esa variable tiene una dirección de memoria, que puede ir desde 1 en adelante, porque la dirección 0 no existe. Entonces, supongamos que esta variable tiene la dirección 1000. Yo a continuación acá declaré un puntero a entero. Entonces yo puedo ese puntero, que también es una variable, también ocupa una cantidad de bits y también tiene una dirección de memoria, que es la dirección, por ejemplo, 5000. Yo puedo a esa variable de tipo puntero asignarle la dirección de memoria de esta variable 5. O sea, lo que yo guardo en el puntero es la dirección de memoria de esa variable que almacena el valor 5. Y con eso yo podría modificar en una función el valor de una variable. Esta parte es un poco difícil de entender, pero yo les voy a mostrar un ejemplo a continuación. Antes de mostrarles el ejemplo, vamos a ver el operador de desreferencia, porque este operador permite obtener el contenido de la dirección de memoria almacenada en un puntero. Entonces, si yo tengo la variable de tipo entera con el valor 5, esta variable que ocupa la dirección 1000, y luego declaro un puntero a esa variable y guardo su dirección de memoria, ese puntero va a guardar esa dirección de memoria donde está esa variable. Y si después yo imprimo la desreferencia de ese puntero, lo que hago es acceder al contenido de esa dirección de memoria. El asterisco me permite acceder al contenido de la dirección 1000. Entonces, si yo imprimo esto, voy a ver el valor 5. Entonces lo vamos a ver en un Profe, ejemplo ¿por acá. qué en ese print era porcentaje de ¿Cuál? el ¿Él? porcentaje de, ¿por qué porcentaje de si es int? Porque un entero.
Y para usar entero, el especificador de formato puede ser porcentaje I o porcentaje D. Cualquiera de los dos. ¿O tú pensabas que era solo porcentaje I? Sí, pensaba que era solo ahí. No, también puede ser porcentaje D. Es porcentaje D o porcentaje I. Entonces aquí vamos a usar la biblioteca estándar input-output.h. A ver, voy a usar esta pantalla. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a declarar una variable A, que vale 5, ¿ya? Y luego voy a declarar un puntero a entero. Y le voy a asignar la dirección de la variable A. Entonces, fíjense, yo puedo imprimir el contenido de A directamente. Yo podría decir A es igual a porcentaje D o porcentaje I, A, ¿no es cierto? Entonces, si yo imprimo eso, me va a mostrar el valor de A. Voy a ejecutar esto y me va a mostrar el valor de A, que es 5. Pero también puedo acceder al valor de A a través del puntero, porque ese puntero guarda la dirección donde está A. Entonces yo, si quiero acceder a través del puntero al contenido de A, de referencio con asterisco al puntero. Y también me va a mostrar, aquí voy a poner saltos de línea para que no me aparezcan todos en la misma línea. También voy a poder obtener el valor de A. Entonces aquí es A directo y este es A través del puntero. Pero puedo acceder al contenido. Ahora, el puntero lo que guarda es la dirección de memoria donde está. Entonces aquí yo voy a poner dirección de memoria de A es igual a porcentaje P. Y ahí aparece un nuevo especificador que es el porcentaje P, que significa puntero. Lo que yo voy a mostrar va a ser una dirección de memoria. Y acá podemos poner ampersand A, y ahí nos va a mostrar la dirección de memoria de A, porque estoy usando el operador ampersand. Entonces aquí me muestra la dirección de memoria de A, esa es la ubicación de A en la memoria. Pero también lo puedo hacer a través del puntero. En vez de poner ampersand A como puntero vale la dirección de A, puedo poner PTR. O sea, ahí voy a ver que también puedo acceder a la dirección de memoria de A. Ahora, ¿para qué sirve esto? Porque esto no tendría ninguna utilidad si es que no lo usamos en el contexto de las funciones, por ejemplo. Hay muchos usos que se le puede dar al puntero, pero uno de los usos importantes es el traspaso de parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable A que vale 10 y yo quiero llamar a una función, ¿no es cierto?, que calcule el doble de A, yo podría decir, aquí quiero que en resultado se llame la función doble de A, y esa función me va a retornar un valor que es el doble de A. Entonces aquí la vamos a definir como doble int, ese es el prototipo, y después de prototiparla la definimos, después de la función main. Acá le damos un nombre, le podemos llamar b al valor que recibimos, y vamos a retornar, por ejemplo, el doble de b, que en este caso, cuando yo llamo a la función, el valor de a se copia en b, por lo tanto voy a retornar el doble de b, pero en realidad es una copia de a. Y después voy a imprimir ese resultado. Aquí vamos a poner como doble de porcentaje de es porcentaje de. Y aquí ponemos a y res. Vamos a ejecutar esto y me dice el doble de 10 es 20, ¿ya? En este caso no tiene sentido que yo traspase por referencia, porque lo que yo quiero es que la función reciba una copia de A y calcule el doble de A. No la quiero modificar. ¿Ok? No la quiero modificar. Pero si yo, por ejemplo, quisiera aumentar el valor de A, si yo quisiera aumentarlo, entonces voy a definir una función que permita aumentar el valor de A. Por ejemplo, aquí yo quiero incrementar el valor de A. Y después quiero imprimir el valor de A. A aumentado es
porcentaje de, y acá vamos a poner el valor de A. Supongamos que yo lo quiero aumentar. Si yo esta función la defino como void, incrementar y recibo un entero, la definiera de esta forma, fíjense que aquí yo voy a tomar el valor de A, lo voy a copiar en B, y aquí supongamos que yo aumento B. Lo aumento. Si yo ejecuto esto, A vale 10, voy a llamar al incrementar, voy a recibir una copia de A en B, voy a aumentar B, pero a A no le va a pasar nada porque es una copia B. Entonces estoy aumentando la copia, pero no estoy aumentando A. Entonces, cuando yo imprimo el valor de A, sigue siendo 10. Si yo quiero que esto realmente se incremente, tengo que traspasar la dirección de memoria de A. Y acá recibir un puntero entero, y acá recibir un puntero, y acá lo que hago es desreferenciar el puntero para acceder al contenido de A y lo aumento. Y fíjense que ahí sí ha aumentado es 11. Lo que yo hice acá fue traspasar la dirección de memoria, recibirla en un puntero, lo desreferencio para acceder al contenido y al contenido lo aumento en una unidad. Y ahí sí voy a acceder a esa posición de memoria y voy a tomar ese valor y lo voy a aumentar. Entonces, para eso el traspaso con punteros para simular el traspaso por referencia. Entonces esto nos va a ser de utilidad cuando queramos programar funciones en las que queremos que entre un valor y ese valor salga modificado. Que son algunos de los tipos de funciones que vamos a programar, porque depende mucho como del problema que estemos resolviendo si queremos que el valor sea o no sea modificado. Por ejemplo, me dicen el típico problema de intercambio de valores, el swap. Escribo un programa en C que le da dos valores enteros A y B, intercambie los valores en A y B y luego los muestre por pantalla. Y el programa debe incluir una función propia que realice el swap. Entonces, en este caso, acá tenemos el programa. Yo aquí tengo las bibliotecas que voy a utilizar. Luego el prototipo de la función swap, fíjense que es void, no retorna nada, se llama swap y recibe un puntero entero y otro puntero entero. Entonces acá tengo en la función main dos variables locales A y B. Voy a leer el valor de A y de B. Voy a llamar a swap, le voy a traspasar la dirección de A y la dirección de B. Al llamar a esta función, la dirección de A se copia en este puntero y la dirección de B se copia en este puntero. Por eso les digo que siempre el traspaso es por valor, siempre hago una copia. Lo que pasa es que ahora yo copié la dirección de A en este puntero y la dirección de B en este puntero. Y acá defino un temporal, a temporal le asigno el contenido de lo apuntado por PTRA, y el contenido de lo apuntado por PTRA es el valor de A. Y al contenido de lo apuntado por PTRA le asigno el contenido de lo apuntado por PTRB, que es el valor de B, y al contenido de PTRB le asigno temporal. Y ahí hago el swap. Entonces, cuando termina de ejecutarse el swap, los valores de A y de B se intercambiaron. Ahora A vale B y B vale A. ¿Se entiende? Entonces cambia un poco como el traspaso de parámetros, porque en Pascal uno ponía la palabra mágica var y se hacía este traspaso por referencia. Acá yo tengo que preocuparme de traspasar la dirección de memoria de la variable para poder modificarla a través del operador de desreferencia. Y después vamos a ver que con los punteros podemos acceder a posiciones de memoria y podemos avanzar en la memoria y vamos a poder hacer cosas que son de bastante utilidad con los punteros, pero eso lo vamos a ver cuando veamos estructura de datos. Pero por ahora los punteros son útiles, por ejemplo, para hacer traspasos para simular traspasos por referencia. Entonces, nosotros vamos a trabajar inicialmente con funciones con argumentos escalares. ¿Qué significa esto? Que las funciones que vamos a programar por mientras van a tener como parámetros formales y parámetros reales, variables que almacenan un valor. No vamos a trabajar todavía con estructuras de datos, entonces vamos a traspasar siempre, por ejemplo, una variable A de tipo entero, una variable B de tipo float, una variable C de tipo char. O sea, vamos a traspasar valores individuales a la función para que realice una operación. Cuando los argumentos de la función son escalares, podemos traspasar su valor, en el fondo su contenido, haciendo una copia del parámetro real al formal, o su dirección de memoria. Si traspaso el contenido, el traspaso es por valor.
El argumento no sale modificado desde la función. Pero si traspaso su dirección, el traspaso es por valor, pero simula un traspaso por referencia. Y ahí el argumento podría, ¿no es cierto?, salir modificado desde la función si así lo quiero. Y con eso terminamos como este repaso, y lo que tenemos que hacer ahora es poner en práctica estos contenidos, porque en el fondo esto es teoría, pero lo que necesitamos es practicar. Entonces, para eso hay un cuestionario que se llama Cuestionario Formativo 1, Módulo 2, del miércoles 7 de abril. Y en este cuestionario ustedes van a encontrar un conjunto de funciones que tienen que programar. Acá les piden programar solamente la función, entonces les voy a mostrar cómo se resuelve. Acá me dicen programa una función en C con el siguiente prototipo. Acá me dan el prototipo, double, absoluto real, double. Esta función recibe un valor double y retorna un double, y calcula el valor absoluto de un número real de tipo double. Su función completará el código del siguiente programa. Acá me dan un programa como ya listo, donde ese programa ya tiene prototipada la función, ya usa la función, y ustedes lo que tienen que hacer es solamente definirla. Entonces, lo que ustedes programen se va a juntar con este código que yo tengo acá marcado y se va a transformar en un programa completo que va a ser posteriormente traducido o compilado y ejecutado. Entonces acá lo que se les pide en este cuestionario es que completen programas. Entonces aquí me dicen que tengo una función que recibe un double, retorna un double, tengo la función principal, declara localmente un número de tipo double, lo lee, y acá se llama la función. Decimos que el valor absoluto del número, y acá tenemos la llamada a la función. Entonces la respuesta de ustedes se va a copiar acá en este código completo se va a traducir y se va a ejecutar. Entonces solamente programamos la función, solamente la definimos. Entonces vamos a copiar el prototipo y la completamos. Acá le ponemos un nombre al parámetro y programamos la función. Esta función lo que tiene que hacer es calcular el valor absoluto de ese número. Entonces lo que vamos a hacer acá es preguntar si el número es mayor o igual a 0, vamos a retornar, acuérdense que siempre las condiciones van entre paréntesis, vamos a retornar el número. Profe, ¿ese ¿No? cuestionario lo acaba de abrir o aún no? ¿Aún no se puede realizar? Este cuestionario está ya disponible, tienes que actualizar, refrescar, como volver a cargar la página en el fondo. Ah, ya. Solo volver a cargar la página y debería aparecerte. Entonces aquí yo definí la función. Pongo la cabecera que retorna cómo se llama, que recibe cómo se llama el parámetro, y acá programo lo que debería hacer. Si el número es positivo, retorna el número igual, y si no, retorna el número multiplicado por -1. Entonces vamos a comprobar. Y este código se anexa al código que le doy yo acá. Se anexa a ese código y se traduce y se ejecuta. Entonces aquí solamente van a programar funciones. Y después vamos a hacer programas completos. Por ahora quiero que practiquen como la programación de funciones y cuando ya terminemos este cuestionario van a hacer los códigos completos. Entonces, en el segundo ejercicio, por ejemplo, dicen programa una función con el siguiente prototipo, long, long, incremento, long, long. Esta función deberá aumentar en una unidad el valor del parámetro formal recibido, un número entero de tipo long, long. Fíjense que acá hay otra forma de programar la función incremento. Acá recibo un entero largo, largo y retorno el entero largo, largo modificado. Entonces aquí tengo long, long número, leo el número, llamo la función incremento, le traspaso el número como una copia, no lo traspaso por referencia, pero esta función retorna el número modificado y yo lo actualizo. Y luego lo muestro aumentado. Entonces voy a tomar este prototipo, lo vamos a pegar acá, le sacamos el punto y le ponemos un nombre al parámetro. Ah, perdón, aquí hice una copia y no me copió. No sé por qué, tengo mala la tecla del... Ahí sí. Entonces ahí tenemos long, long, incremento número. Y lo que tenemos que hacer es aumentar el número, lo vamos a aumentar y lo vamos a retornar.
Al retornarlo, voy a actualizar esta variable local. ¿Qué otra forma en el fondo de permitir que las funciones modifiquen valores locales desde una función a otra? Entonces, cuando yo compruebo, esto se va a agregar a este código y se va a traducir completo. Y bueno, acá les piden, por ejemplo, ya aumentar un número X en Y unidades. Entonces les piden programar una función que permite incrementar el primer número en una cierta cantidad de unidades. Entonces esta función dice deberá aumentar el valor de un entero X en una cierta cantidad Y. Entonces aquí tenemos el prototipo de la función. El primer valor va a ser el valor del número que queremos aumentar y el segundo va a ser la cantidad de unidades en que la queremos aumentar ese número. Y acá tenemos el número, el incremento, leemos el número y el incremento, se llama la función incrementar entero, se le traspasa el número no por referencia, acuérdense que siempre es por valor, pero lo que traspaso es la dirección de esa variable para que sea modificada y la modificamos aumentándola en ese incremento. Y luego imprimimos el resultado. Entonces, por ejemplo, si me ingresan 1 y 5, el resultado va a ser 6 porque el 1 lo aumenté en 5 unidades. Si me ingresan menos 1 y 1, el resultado es 0 porque el menos 1 lo aumenté en 1 unidad. Y si me ingresan 123 y 5, el resultado es 128 porque el 123 lo aumenté en 5 unidades. Entonces, como tarea para la próxima sesión, traer este cuestionario resuelto y plantear las dudas que les pudieron surgir al resolverlo. Entonces, en la próxima sesión lo que vamos a ver es otros ejercicios de programación de funciones donde vamos a tener que resolver un problema desde cero utilizando el enfoque de diseño descendente. Pero primero quiero que practiquen un poco la definición de funciones. Voy a mirar el chat. Allá, nadie ha preguntado nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día resumiendo? Hoy día lo que vimos es que en C yo puedo programar mis propias funciones y también puedo usar las funciones predefinidas. Y para programar mis propias funciones tenemos que prototiparlas, tenemos que definirlas y que tenemos que llamarlas. Y en el contexto de la programación de funciones existen las variables globales, que nosotros no las vamos a utilizar, y las variables locales. Las variables locales son local una función, solamente pueden ser usadas dentro de esa función, y además esas variables locales ya no son accesibles una vez que termina de ejecutarse la función. Y también vimos que existen en otros lenguajes dos mecanismos para traspasar valores a una función, por valor o por referencia, pero en C solamente existe el traspaso por valor. Pero podemos simular el traspaso por referencia usando punteros, que son variables de un cierto tipo que permiten almacenar la dirección de memoria de variables de otro tipo. Y en el contexto del uso puntero existen dos operadores, el operador ampersand y el operador asterisco. El ampersand permite obtener la dirección de memoria de la variable que yo la opero como operando, y el asterisco permite obtener el contenido de la variable apuntada por el puntero. Si ustedes miran la función scanf o scanformat, acá podemos ver que el traspaso es por valor, pero lo que estoy traspasando es la dirección de la variable número y la dirección de la variable incremento. ¿Por qué? Porque scanf lo que hace es ir a la dirección de esa variable y guardar el valor leído. Y ir a la dirección de esa variable y guardar el valor leído. Entonces, esas variables salen modificadas desde la función scanformat. En cambio, en printf, el traspaso acá es una copia, porque yo quiero que esa copia de ese valor se mande a pantalla. No quiero modificar la variable. No sé si tienen alguna pregunta. Si no entienden, pregunten, porque en el módulo 1 me decían como se entiende todo bien, y no estaba nada todo bien, porque si hubiera estado todo bien, se deberían haber sacado
el gran porcentaje de ustedes un 100. No lo digo lo digo con preocupación, Víctor, no lo digo lo digo con preocupación porque yo pensé que le iba a ir a todos bien. Escogí un ejercicio que era como parecido a lo de la tarea para que les fuera a todos bien. Y claro, a veces los nervios, sí, eso es verdad. Sí, era parecido al uno de la tarea, había otro método nomás, ¿no es cierto?, para calcular el dígito de control. Pero me sorprendió, entonces, eso les quería preguntar. ¿Qué pasó en el certamen? Pero Víctor, yo mandé un mensaje. Incluso yo mando un recordatorio siempre, yo pongo recordatorio. Siempre mando un recordatorio. Yo creo que ningún otro ramo les mandan recordatorio, yo siempre mando recordatorio. Recuerden que el lunes hay certamen. Ah. Ah, te pasó eso, te confundiste. Ya, pero eso lo vamos a tener que aprender a manejar para que en la siguiente evaluación les vaya mejor. Les quería preguntar, ¿ustedes ese día que tomé yo la prueba, después no tienen clase inmediatamente, no? Porque a lo mejor en la próxima prueba, en vez de que dure 80 minutos, les voy a dar más tiempo. Podemos hacer la prueba desde las 12:20 hasta las 2, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es alargar un poco el tiempo para que ustedes puedan hacerlo con más calma, porque igual, como eran 80 minutos, tal vez no es suficiente. Entonces lo que podemos hacer es que dure, no sé, 2 horas la prueba de 12:20 a 2:20. Yo los puedo dejar trabajando y estoy conectada por si tienen dudas. Entonces, para la Profesora, una próxima consulta. vamos a alargar un poco el tiempo. Ahora yo Que voy a estoy detener la estoy en grabación. la pregunta 4 del cuestionario y me dice que hay que crear una función en la cual